¿Cómo establecer el precio de mi producto? Es una pregunta que se hacen recurrentemente, sobre todo los nuevos negocios y emprendimientos que entran al mercado. El no conocer las reglas del mercado que las grandes empresas ya dominan hace que el campo, aparte de desconocido, se vuelva también un campo árido. Hoy en este tutorial resolveremos esta pregunta. Les damos las bienvenidas y me presento. Yo soy el maestro José Fidel, soy maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y laboro en Plusvaloriza, consultoría en ideas, patrimonio y capital. Estamos a sus órdenes. La primera pregunta que queremos resolver es ¿por qué es tan importante este tema? Sobre todo cuando el mundo de los negocios, chico o grande, familiar, micronegocio, se hace mucho de oficio. Si hay personas que dicen, pues es que el precio de mercado ya se establece. Tú vas al mercado y preguntas y ese es el precio, tú no puedes definirlo, ya está. Y esa es la pregunta que pudiera ser la pregunta fácil. Pero, y el primer punto que quiero abordar es que la pregunta es importante sobre conocer el establecimiento de los precios, porque no se trata de encontrar el precio de mercado nada más. Efectivamente, ese es el que uno va y pregunta en diferentes tiendas, el kilo de huevo, el kilo de aceite, ¿no? Pero ahí no acaba el tema, porque se complementa y es una necesidad conocer el precio competitivo que mi empresa puede ofrecer, que mi negocio, que mi emprendimiento familiar puede ofrecer. Y aquí ya viene un nuevo concepto, el precio competitivo, y veamos por qué es tan importante. Todos los negocios tienen dos ideales: vender la mayor cantidad posible de tu producto y vender lo más caro posible tu producto. Sin embargo, tenemos que hacer un equilibrio entre las dos. Si uno elige uno solamente, podemos llevar a situaciones de crisis a nuestras empresas, a nuestros emprendimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que el equilibrio se construye a través de la búsqueda del precio competitivo. Si nosotros solo vendemos mucho, puede ser que al mismo tiempo vendamos barato. Si nosotros nos ponemos a dar productos para que la gente se los lleve, entonces podemos caer en el error de dar muy barato y entonces solo nos generaría pérdidas. Si elegimos el otro extremo de vender muy caro, puede ser que te lo compren y sí digan perfecto. Y entonces cuando digamos que tú vendes una torta de milanesa en la calle, ¿no? Así tal cual, y la das muy cara, y tú dices como vendedor, perfecto, esta persona la compró, y entonces esta persona la come y dice, no fue lo suficientemente buena para el precio que tuvo. Entonces, paradójicamente, aunque hayas logrado una buena venta con éxito a un alto precio, estás comprometiendo que la gente te compre, porque el día de mañana ya no te va a comprar, ¿no? Tenemos entonces las dos situaciones: puedes lograr una venta muy cara y puedes lograr muchas ventas muy baratas. En ambos casos, las dos situaciones comprometen tu rentabilidad a largo plazo. Entonces, por querer ganar hoy, dejas de ser rentable mañana. Y entonces ese precio que tú en el día que vendiste celebraste, el día de mañana te meten complicaciones y agravan tu situación financiera, sobre todo en los emprendimientos, micronegocios, negocios familiares que tienen pues unas finanzas limitadas, ¿no? Entonces no hay tanto margen para poder practicar. Entonces, esto pasa, o más bien esto se supera en la búsqueda del precio competitivo. Como vemos en la grafiquita que pusimos en esta diapositiva, del lado vertical tenemos la P, que es el precio, y del lado horizontal tenemos la cantidad del producto. Vemos que tenemos entonces una decisión entre vender muy caro, por ejemplo, el nivel de 35 pesos, y se vendería cero cantidad. Si vendiéramos un nivel de 30 pesos, se vendería una cantidad, y así sucesivamente, hasta el punto en donde se venda a 5 pesos, 7 cantidades. Tenemos un espectro amplio sobre el cual decidir cuál va a ser el precio que nos garantice una posible rentabilidad de largo plazo. Recordemos que estamos en el mercado y es una lucha de capitales. Entonces, si uno llega con su capital chiquitito contra unos capitales bien conformados, entonces es difícil competir. Entonces hay que establecer un precio competitivo, que es cómo este capital chiquito sobrevive dentro de un escenario de capitales consolidados desde hace años o décadas. Ese es el precio competitivo. Ese precio, que es la mezcla entre P y Q, ¿no?
y que nos podría garantizar mejores posibilidades de competición y mejores posibilidades de rentabilidad a largo plazo. Entonces el precio competitivo es vender la mayor cantidad posible al mayor precio posible en el presente, que garantice mejores posibilidades de competencia en el largo plazo, de competencia y rentabilidad. Es el precio competitivo, es el que hay que encontrar. Luego entonces vamos a ver qué fuerzas intervienen, y son tres básicas. Uno, la capacidad de ofrecer un precio competitivo depende de la capacidad de mi negocio. Tiene que ver con la capacidad de hacer un producto de calidad en el menor tiempo posible. Tiene que ver entonces con la parte logística interna de tu emprendimiento, los costos, la calidad de tus insumos, la calidad de tu mano de obra, la calidad de tu atención al cliente. Entonces eso va a hacer que tu producto tenga un buen precio primero y que sea un buen producto en su calidad. Ese es un factor interno. El segundo factor es la competencia de libre mercado, nivel el precio de mercado. Eso tú no lo controlas. El primero es un asunto interno, este segundo es un asunto externo. Tú vas y preguntas a cuánto está el kilo de huevo y puede variar. Y tú no puedes hablar con los productores o con los tienderos para hacer una subida o una bajada del precio del huevo. No, el mercado tiene fuerzas que uno no controla de manera inmediata. Entonces hay que ver que una parte de este precio que estamos buscando, una parte se controla por la competencia y no depende de mí, pero la otra sí depende de mí, depende de cómo haga yo las cosas de manera buena, disciplinada, seria. Y el tercer factor es un factor un poquito más aleatorio, aunque también tiene que ver el análisis, es las preferencias subjetivas de la demanda, ¿no? Tiene que ver con que si está de moda algo, si viene Navidad, por ejemplo, tiene que ver que si algún futbolista se puso una gorra y ahora todos buscan ese tipo de gorra, ¿no? Entonces son fluctuaciones, le vamos a llamar coyunturales o momentáneas, que hacen que suba o baje el precio, ¿no? Son las preferencias subjetivas de la demanda. Tenemos estas tres fuerzas: la interna, que depende de mí; la externa, que es el resultado del choque de las fuerzas del mercado; y las preferencias subjetivas de la gente. Y el establecimiento del precio óptimo, primer parte. Tenemos que trabajar con el concepto de la ganancia de mercado. La ganancia de mercado es el precio de mercado, que ya vimos que no depende de nosotros, menos el costo de producción de mi negocio, que sí depende de mi negocio. Vemos que es muy básica la idea, que es en cuánto está allá afuera y en cuánto me sale a mí producirlo, ¿no? Digamos, pongamos el ejemplo de un lápiz, ¿no? Un lápiz, perdón. El lápiz, ¿cuánto puede costar? 10 pesos. Y digamos que tú haces un lápiz a mano y te lleva tiempo y tú cortas tu árbol, ¿no? Tú haces tu pintura y se la pones, y entonces este lápiz artesanal, sumando los costos del árbol que corté, la pintura que yo mismo realicé, este lápiz a mí me salió en 50 pesos, a mí producirlo me salió en 50 pesos, pero llega la empresa Kimberly-Clark, Mirado, Bic, y entonces ellos con sus grandes maquinarias pueden ofrecer un lápiz que a ellos producirlo les cuesta 3 pesos. Y entonces tenemos un precio de mercado de 10 pesos. Todos los lápices en el mercado cuestan 10 pesos. Entonces se verá que tú no tienes un negocio con un precio competitivo, y las grandes empresas sí. Pero ese es un ejemplo que acabo de poner muy grande, muy agudizado. No todos son así. Pongamos otro ejemplo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Que es algo que se prepara. Y pongamos el ejemplo de una torta de milanesa que se vende, ¿no? O una torta de tamal, que es algo que sale rápido, ¿no? En el sentido de que el señor la envuelve en la torta y se lleva, ¿no? Para ir comiendo. Digamos, todos los productores tienen más o menos las mismas condiciones de producción. Entonces el precio de mercado, digamos, una torta con tamal, con bolillo, con telera, como se le llame, vamos a decir que está en 15 pesos. Y se puede decir que a todos en general, cada uno, la torta y el tamal, le cuesta producirlo 8 pesos. Entonces quiere decir que si 15 es el precio y 8 es lo que a ti te cuesta, cada productor, cada vendedor de tamales se va a llevar 7 pesos por tamal, ¿no? De ganancia. Esto es un concepto, se podría decir, que se maneja en la vida cotidiana, y esta es la ganancia de mercado.
Lo que cuesta en el mercado menos lo que a ti te costó. Y esa es la ganancia que te vas a llevar. Ese es lo que de por sí se podría decir que se maneja comúnmente. Y ese es nuestro punto de partida. Normalmente aquí se queda el análisis. Pero se trata de ir un poquito más allá. Y esa es la segunda parte. El precio que ofrezco. ¿Cómo se conforma el precio que ofrezco? El precio que ofrezco es el costo de producción, que es lo que a mí me cuesta, ya lo dijimos, más la ganancia comercial, que es ese diferencial del que ya hablamos también. Entonces, ¿de qué se conforma el costo de producción? Es el capital constante o capital fijo, más el capital variable o capital circulante, más la ganancia comercial, como ya vimos. Como ya vimos, el costo de producción es lo que hemos referido que depende de nosotros. Y la ganancia comercial es el que depende de las fuerzas del mercado. Esta pequeña suma, el precio que ofrezco, que es igual al costo de producción más la ganancia comercial, esta pequeña suma que aquí está expuesta, es lo que ya hemos dicho de los factores internos y externos. Entonces, ya vemos que el costo de producción es igual al capital constante más el capital variable, ese va a ser mi costo, y bueno, el capital comercial. La optimización. Ahora sí, ya tenemos los dos elementos. La optimización llega. ¿Cómo se optimiza? Bueno, ya tenemos el precio comercial, que es el que nos da el mercado. Tenemos nuestro costo, nuestro precio de costo, que es el precio que puedo ofrecer. Y ahora llega el precio óptimo, que es ese precio al que tengo que llegar. Es el precio al que puedo aspirar. Y hay tres mecanismos o tres vías para optimizar nuestro precio. Uno, elegir detenidamente el producto con el precio de mercado más alto posible al que puedo aspirar a producir. ¿Qué quiere decir? Alguien llega y te dice, hay mucha ganancia en coches eléctricos, es una gran tendencia. Y pues sí, eso es una realidad, hay una gran tendencia a la ganancia en los coches eléctricos, pero yo no tengo el capital para invertir en una empresa de coches. Entonces esa ganancia del mercado es algo a lo que yo no puedo aspirar. Ahora, entonces, ¿a qué sí puedo aspirar? Entonces, digamos, cuento mi capital y en el capital entra también mi fuerza y mis conocimientos, ¿no? ¿Qué sé hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué tengo experiencia? ¿Y qué activos tengo? Tengo una mesa, tengo un taladro, etcétera. Y entonces, de todas mis posibilidades, ¿a qué mercado puedo competir? ¿No? Puedo competir al mercado de estatuas de yeso, o prefiero el mercado de la albañilería, ¿no? o de construir casas. Ambos se trabaja con piedra, cemento, yeso y con las cualidades personales. ¿Cuál de los dos mercados me va a ofrecer mayores márgenes de ingreso? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Con lo que tengo actualmente de conocimientos, capital, recursos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A qué mercado puedo aspirar? Con el mayor precio. Segundo, bajar lo más posible la inversión en capital constante o fijo y la inversión en capital variable o auxiliar. Esto exige que todos los emprendimientos, así vendan papas fritas, así vendan tortas, así vendan algo muy caro, no importa, exige que todos los emprendimientos lleven la contabilidad de su emprendimiento. Y sí he conocido casos en donde dicen, no, pues es que yo vendo poquito, entonces ¿para qué? El problema de eso es que cuando tengas que bajar costos para poder ofrecer un producto más competitivo, no vas a saber en dónde está el problema. Eso es un imperativo tener la contabilidad, así sean de dos o tres cosas. Porque el costo en capital fijo es la tecnología, podríamos llamarle, ¿no? Es una buena camioneta si te dedicas al transporte. No produces lo mismo un coche que tiene problemas con un coche nuevo, ¿no? Si es que te dedicas al comercio. Entonces, a veces es mejor invertirle, pero para que baje y puedas hacer más pedidos en un día, ¿no? Entonces, a veces es mejor que cambiar de computadora porque la computadora es tu herramienta de trabajo. Entonces, si tienes una computadora viejita, puede ser que te tardes más en producir. Hay que invertirle, ¿no? En comprar software, ¿no? Que sea más productivo, en capacitarse para utilizar, y eso también tiene que ver con la V. Puede ser, perdón, V es, por ejemplo, la fuerza de trabajo, los empleados, o uno mismo cuando trabaja por cuenta propia.
A veces es mejor invertirle en un curso, en capacitaciones, en un certificado, porque eso aumenta tu capacidad productiva y hace que tus costos aminoren. Pero bueno, eso es por un lado, pero también por el otro quiere decir que hagas una lista de cosas que estás gastando y no necesitas, ¿no? ¿Cuánto papel rollo estás comprando que no se usa como debe ser? ¿Cuánto aceite estás usando y a lo mejor puedes utilizar menos? ¿Cuántos platos estás usando para vender y necesitas menos? Porque si se lavan puedes hacer una mayor flexibilidad o mayor cantidad de platos. Esas son preguntas de cómo bajo los costos sin afectar la calidad de mi producto, y al contrario, cómo bajo los costos aumentando la cantidad y la calidad de mi producto. Esa es una pregunta que los grandes emprendedores o los grandes empresarios o empresarias han sabido responder. Si tú analizas con lupa tu contabilidad y ves en qué estás gastando y logras aminorar costos, vas a poder ofrecer un producto más competitivo en el mercado. Pero eso, bueno, como ya dije, sobre la base de que tienes una contabilidad que tú tienes clara y puedes revisar con lupa. Tercer punto. Y ya serían esos dos puntos, porque de tal modo que esto cuesta menos producirlo para competir en el mercado, en ese mercado que tiene el precio más alto posible. Ahora sí, puse el primer ejemplo, el de hace rato, el de los lápices, porque tú llegas con tu lápiz de 50 pesos y vas contra lápices que a las empresas les costó 2.50 producir y el precio de mercado es de 10. Y entonces dices, chin, pues no se vendió, o sí se vendió, pero solo vender un lápiz no es suficiente. Y entonces, a lo mejor no tienes el dinero para una gran maquinaria, pero sí tienes el dinero o buscas mejores mecanismos y ya pagas, no por un árbol completo y que tú tengas que cortar, sino ya puedes buscar un proveedor en el mercado que te vende la madera lista para insertar el grafito, ¿no? Y vas con otro proveedor y que te baja los costos y también te vende el grafito listo. Y compras la pintura, ya no la tienes que hacer. Y entonces, con estas innovaciones en tu producción, tú pasas de tener un costo de lápiz de 50 pesos a 6 pesos, digamos, por poner un ejemplo. Y entonces, claro que la Kimberly-Clark, la Bic, estas empresas papeleras siguen teniendo un precio más competitivo. No le vas a poder ganar todavía, pero tu precio de 6 pesos ya compite, ya se puede llevar al mercado y ya puede competir en calidad y en precio con estos grandes. Entonces, de eso se trata el precio competitivo, no de un precio en donde ya domines y seas el rey del mercado, sino es un precio que te garantice ventas en el largo plazo y una respetabilidad en cuanto a la calidad de tu producto, que la gente lo reconozca y reconozca la marca. Con esos dos puntos se logra este precio óptimo. Entonces recordemos, a manera de cierre, tenemos tres elementos que hay que tomar en cuenta. Primero tenemos el precio de mercado, que es el que ya tenemos, que es el que dicta el mercado. Luego tenemos, y que nos da la ganancia de mercado. Luego tenemos el precio que yo ofrezco, que es nuestro precio inicial, que es el costo de producción más esa ganancia a la que quiero llegar. Y finalmente tenemos el precio óptimo al que yo puedo ofrecer, que es el resultado del análisis de mi empresa y del análisis del mercado para poder entrar, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, que es lo mismo que ya explicamos, lo dejo le pueden poner pausa el que guste, y vemos que tenemos el negocio, 5 negocios, 1, 2, 3, 4 y 5, el costo del primero es 55 pesos, 50, 45, 30 y 20. El precio de mercado de la libreta profesional es de 60 pesos. Y vemos que el negocio 1 solo lleva 5 pesos de ganancia y que el negocio 5 lleva 40 pesos de ganancia. Esto por vía de bajar el costo, suponiendo que el precio de mercado se mantiene constante. Entonces, y con esto vamos al último, ¿cuál es mi deber entonces como negocio? Como emprendedor, como alguien que está pensando como negocio familiar, ¿no? Tenemos 3 deberes. 1, buscar todos los mecanismos posibles para bajar lo más posible el costo de producción. En serio, hay que tomarse con lupa la contabilidad del emprendimiento. Hay que revisar el inventario y ver qué cosas hace que bajen los costos y cómo podemos hacerlo más rápido y mejor. Implementar innovaciones logísticas, por ejemplo. Y aquí dice, por ejemplo, por vía de introducir nuevas tecnologías o capacitar al personal. Pero claro que son infinitas las medidas para lograrlo. Ese es el primer nivel.
El primer deber. El segundo deber, estudiar permanentemente el mercado en el que estoy compitiendo para vivir las fluctuaciones de sus precios en tiempo real. Al vivirlas, al estar al pendiente de ellas, uno puede enarbolar estrategias para aprovechar. Tanto para aprovechar una oportunidad momentánea, pero también para cuidarse de un riesgo mortífero y fulminante. Sobre todo los pequeños emprendimientos que tienen un poco margen de capital. Si por aquí compras un producto que tú crees que el día de mañana lo puedes vender bien, pero hay una bajada momentánea de los precios y pierdes, eso puede ser fulminante para tu negocio. El invertirle a un solo producto que llevas años ahorrando, y eso no tiene nada que ver con que si eres bueno o malo, es el mercado. Uno compra un producto para vender y el día de mañana el mercado lo baja de precio y perdí. Entonces hay que estar, eso, insisto, no depende nada más del emprendedor o la emprendedora, hay que estar muy al pendiente. Y 3, establecer estrategias aplicables en lo inmediato que fusione la 1 y la 2. Si tenemos una permanente preocupación por bajar los costos y tenemos un estudio permanente del mercado, entonces ya podemos aplicar estrategias que me hagan capitalizar en lo inmediato al emprendimiento. Y eso sería todo. Les agradecemos la atención prestada. Recuerden que el objetivo de estos tutoriales son ofrecer información técnica sobre el cómo hacer. Ahorita me salté varias partes obviamente para centrarme en el objetivo, pero si sobre la exposición tienen alguna duda técnica o de lo que sea, de qué es un precio, cómo se lleva la contabilidad, a dónde puedo recurrir, etcétera, la pueden dejar en los comentarios y nosotros lo tomaremos en cuenta para próximos tutoriales. El objetivo de esos tutoriales es que aquí está la información de cómo hacer esos mecanismos necesarios para mi emprendimiento y bueno, saber cómo se hace con pluma y lápiz. Y estamos a su disposición. Recuerden que aquí en la consultoría Plusvaloriza tenemos productos para el que quiera adquirirlos, como la contabilidad de los costos de las empresas o análisis y las propuestas de precios competitivos. Podemos llevar la contabilidad de sus cuentas y hacer propuestas de qué son los costos que se pueden bajar, qué innovaciones se pueden implementar y estrategias para tener precios competitivos. Entonces, bueno, y más productos. Entonces, estamos a sus órdenes y les damos las gracias.